que se proyectará esta noche en la sección oficial. Nos acompañan Juan Antonio Bayona, director de la película, Belén Atienza, productora, Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset España, Ghislaine Bagua, CEO de Telecinco España, y también Patrick Ness, autor de la novela, guionista y asimismo productor de la película. Gracias. Buenos días. Buenos días. Antes que nada, felicidades, Jota, por otra vez gastar los clines de San Sebastián de los pases de prensa. No, ahora en serio. Felicidades por una película mágica y que impacta y llega al corazón a la gente. Yo quería preguntarte, aunque te preguntaran mucho por la película, por dos partes de la misma que a lo mejor no salen mucho. Primero, la música. Está claro que Fernando Velázquez y tú hacen el tándem perfecto. O sea, puedes ver las películas a través de la música de Fernando. O sea, si pasaba con Lo Imposible o pasa con El Orfanato, esta película va a ser lo mismo. La música de Fernando viajará, nos acompañará cuando estés en el coche, donde estés. ¿Cómo es rodar con Fernando? Y después la otra pregunta es, hay un miembro de tu equipo, de tu tripulación, que en esta ocasión no estás, que es Sergio Sánchez, el guionista, porque tienes a Patrick, el escritor de la novela, que creo que ha sabido llevar muy bien la novela a las imágenes. Y quería saber cómo fue el trabajo con Patrick también. Bueno, gracias. Con Fernando Velázquez, que ya llevamos 3 películas y un par de colaboraciones más en cortometrajes, en esta película nos planteamos un trabajo sobre todo no de qué música iba a sonar, sino de dónde no iba a sonar. Realmente lo que más nos interesaba en esta película eran los silencios, ¿no? Y para mí el reto de una historia cuya base ya era muy dramática, muy emocional, de alguna manera medir eso y para poder dimensionar la película, ¿no? Y para mí de lo que más orgulloso estoy es del trabajo que hicimos de los silencios en la película. Yo creo que hay 3 o 4 momentos en la película muy dramáticos donde no suena música y es de lo más orgulloso que estamos Fernando Velázquez y yo. Dicho esto, Fernando ha hecho una partitura muy contenida, muy diferente. La emoción de Lo Imposible venía mucho de los estallidos que habían cuando se reencontraban las personas en el tsunami. Aquí todo tenía que ser mucho más controlado. Es una banda sonora que, por un lado, también tiene muchos tonos, porque la película tiene muchos tonos y ahí también estaba el reto. Tuvimos la suerte de grabar la banda sonora aquí en Donosti con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y con el Orfeón Donostiarra, que es un placer verlos tocar y fue maravilloso. Y ya te digo, y la otra pregunta era sobre el guionista. Pues yo creo que la colaboración con Patrick fue muy buena desde el principio, porque Patrick entendió que de la misma manera que él se había hecho suya la historia de Siobhan, porque recordemos que esta novela estaba basada en una idea de Siobhan Daud, que ya no pudo finalizar la novela y él no pudo ni comenzarla, él recibió el encargo de escribirla, pues él entendió que yo debía hacerla mía, ¿no? A mí me gusta mucho en la película esa especie de analogía que se establece entre el viaje de Connor y el viaje de un director de cine. Para mí, contar una historia también es encontrar la verdad y expresarla. Y yo creo que Patrick entendió que esa era la manera de afrontar el trabajo de escribir una novela pensada por otro y mi manera de dirigir una película basada en un texto ajeno. Aquí. Here. Aquí. Felicidades por la película. Mi pregunta es, ¿cómo en un libro en donde hay tantas capas, donde los personajes tienen tantas capas, hay tanta profundidad, ¿cómo lo supiste dar? ¿Cómo lo cogiste? ¿Cómo lo trabajaste? Gracias. Es muy difícil abarcar una historia con tantas capas. Realmente uno no puede trazar un mapa. Creo que además tampoco es bueno. Creo que es más interesante, de alguna manera, conservar esa especie de cosa instintiva que te lleva hacia adelante sin saber muy bien lo que es, y a medida que emprendes el viaje intentar responderlo. Yo creo que el secreto, y vuelvo a referirme a lo que hablaba de Connor, ¿no? es encontrar la verdad en cada momento, en cada escena. Yo en el set
Básicamente lo que intentaba era que aquello que pasaba delante de la cámara fuera verdad, ¿no? que realmente tuviera ese punto que te hace ver que lo estás haciendo bien. Y luego el reto fue en la sala de montaje, donde además también introducimos el tema del arte que no estaba introducido en la novela y que le añade una capa más todavía a una historia que ya tenía muchos temas, algunos de ellos muy importantes, como pueden ser el tema del cáncer o el tema del bullying, que se habrían llevado la película si no hubiéramos hecho ese ejercicio de encontrar la arquitectura, además en varios niveles de fantasía, realidad. Realmente el reto en esa película fue encontrar la arquitectura en la sala de montaje. Hola, buenos días. Quería preguntar sobre el trabajo con Liam Neeson, cómo fue con él, cómo fue el tratamiento de su voz y la digitalización. Bueno, no sé si es el digitalizado o en esas cosas que les ponen. Y luego, por otra parte, nada, que cuántas veces se pudo escuchar en el rodaje aquello de una frase del estilo de Liam, eres un monstruo, o algo de eso. Pues afortunadamente en la película teníamos a Sigourney Weaver y a Toby Kebbell, que son dos expertos del motion capture, porque ya tenía su experiencia, sobre todo Toby Kebbell, que ha hecho su filmografía a la mitad con esta tecnología. Realmente es muy curioso, porque te encuentras con Liam Neeson vestido con un pijama bastante ridículo en el set, sin decorados, y creo que Sigourney hizo la analogía perfecta. Era como trabajar en teatro cuando estás haciendo los ensayos. Llegabas al set y parecía que estabas rodando Dogville, ¿no? Porque no había nada. Lo que pasa es que es cierto que es verdad que eso es muy creativo por un lado, pero por otro lado teníamos un personaje que a la mínima que daba un paso de más se salía del decorado. Entonces realmente era un reto, no había tanta libertad, era un reto que teníamos que tener todo el rato muy medido, porque cualquier gesto de más se traducía en algo gigantesco en el set. Fue muy bueno que rodáramos al principio todo lo que es el motion capture durante 2 semanas. Eso sirvió para que hiciéramos la película completa con Louis McDougall y Liam Neeson juntos. Fue como un gran ensayo para el niño y para mí, y muy bueno para Liam poder hacer toda la película frente al niño, y luego ya en el set teníamos una réplica real del monstruo y el niño actuaba frente a esa réplica y la voz de Liam. La voz, la verdad es que la tocamos un poquito, porque es que la voz de Liam es muy impresionante. Una de las razones por las que le cogimos era precisamente esa, la voz. Él ya había hecho cosas previamente, y no solo ya la calidad de la voz, sino la propia interpretación. Era extraordinario. La primera vez que leyó el primer cuento era extraordinario. Todo el juego vocal era muy espectacular realmente. Se tocó poquito, tampoco queríamos, siempre el objetivo siempre era que la película estuviera anclada en la realidad, ¿no? Incluso el monstruo es bastante sencillo y responde a una idea muy pura de una figura oscura de un hombre, ¿no? Sí, enhorabuena, yo todavía estoy emocionado y dándole vueltas a la película, que funciona como una maquinaria bien engrasada. O sea, todo está en su sitio, es maravilloso. Felicidades al conjunto de todos los que lo han logrado, ¿no? El hilo conductor de los sueños me parece muy feliz, ¿no? Porque claro, desde un principio se dice esto, o sea, que la verdad se va a encontrar buceando en el inconsciente. Y luego hay guiños que a mí me han parecido magistrales, como por ejemplo que el abuelo, ese personaje ausente, está en la foto al principio y al final, ¿no? Es decir, que cuando el monstruo le dice al niño voy a estar aquí, claro, es que ya el epílogo también es para mí soberbio, ¿no? O sea, cuando ve las imágenes, las ilustraciones que ha dejado la madre y el espectador comprende que son los cuentos que no recordaba, pero que las historias del árbol estaban ahí, ¿no? Bueno, esto me ha parecido maravilloso. O sea, la película tiene unos pliegues y una cantidad de historias y es un metarrelato sobre cómo contar historias. No sé qué decir, ¿no? Pero insisto... Sigue, yo estoy encantado. Lo del papel del abuelo oculto, ¿no? Que se menciona a veces y que está ahí. Bueno, y luego esto de que no haya ni buenos ni malos, ¿no?
sea, el padre que se ha ido y explica que estas cosas pasan, está el príncipe, la bruja que era muy mala y bueno, es la abuela. O sea, que como que si la madre había estado previniendo al niño para esto. Me callo, ¿no? ¿O ¿quieres que siga? Si quieres, luego te invito a algo. Gracias. Bueno, no había pregunta, no lo sé. Así, creo, por responder un poco tu pregunta, creo que sí que ha habido una intención de que la película tuviera muchas capas de lectura y, sobre todo, el hecho de atender a una pregunta que está ahí y que finalmente no es respondida, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, cuando dejas los huecos para que el público rellene la película, ¿no? A la vez también es una película que pretende ser accesible. Para mí era muy importante que vivimos en un momento en el que todo en la sociedad tiene que ser blanco o negro. Para mí era muy importante contar una historia accesible a ese mismo público que se le dice que todo es blanco y negro, donde pudiera entender que las cosas son blancas y negras al mismo tiempo. Y es un discurso complejo y mi intención era que llegara. Y ahí te encuentras tú como director intentando, por un lado, ser accesible y por otro lado, ser misterioso, ¿no? Para que el objetivo para mí es que el público se marche a casa, más allá de la emoción, que la emoción finalmente es el bálsamo, porque si no es una película, sería una película demasiado dura, más allá de la emoción, que la emoción tampoco es tan importante. Yo lloro con MasterChef, o sea, que tampoco, o sea, de verdad, o sea, que no es tan importante. O sea, para mí lo importante es el estado en el que uno se queda después de ver la película y cómo se va a casa, ¿no? Pensando en la película, ¿no? Todos los personajes de la historia tienen que ser un reflejo de ti mismo, ¿no? Fenomenal. Hola, buenos días, estoy aquí. Gracias. Quería preguntarte, Jota, porque tenemos a Sigourney Weaver aquí, ¿por qué ella, entiendo perfectamente que la quisieras, pero qué aspectos de su personalidad, de su trabajo te interesaron? ¿Y qué chispa surgió entre vosotros? ¿Qué complicidad profesional? Yo, a Sigourney, aparte de pues, lo que tú dices, que es obvia la respuesta por qué quieres trabajar con Sigourney Weaver, también es verdad que yo había visto, recuerdo en el Festival de Sitges, había visto un telefilm que ella hacía de la bruja de Blancanieves y de alguna manera estábamos buscando a la bruja de Blancanieves para esta historia. Una bruja que también tiene una doblez, ¿no? Porque realmente acaba siendo la persona, no quiero contar spoilers, pero bueno, acaba siendo la persona que cuida del niño. Y yo creo que hay algo clarísimo en Sigourney que es lo que la hace distinta de otras mujeres guerreras, que es el hecho de que tú siempre ves latente una emoción, un corazón, una sensibilidad que es evidente desde el primer día que nos encontramos, porque nos encontramos y empezó a hablarme de la historia y fue muy emocionante. Y es todos esos pliegues que puedes ver a lo largo de la filmografía de Sigourney, pues una filmografía que tiene de todo, tiene comedia, tiene ciencia ficción, tiene drama, tiene interpretaciones que yo recordaba maravillosas, como Gorilas en la niebla, como La muerte de la doncella, que luego, claro, cuando tiene tantas películas, yo me encanta porque yo en las pausas me iba a su caravana a preguntarle cosas todo el día de Polanski y le decía, ¿y esto cómo lo hacía Polanski? Entonces ya me contaba cosas. Y eso siempre pues es un alivio. Pero bueno, tú lo has dicho, es evidente porque quería trabajar con ella. Y la chispa salió, bueno, la chispa sale cuando ves el trabajo bien hecho, realmente. Y ella es muy perfeccionista. Recuerdo el detalle este de la pintura de las uñas, que ella estaba obsesionada con detalles como eso, detalles de cualquier objeto en el set, ves el nivel de perfeccionismo que lleva, ¿no? Y eso unido a una emoción genuina, que cuando te habla de la historia se emociona, pues es la combinación perfecta. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarte por la concepción de la parte de animación de la película. Toda la animación está con las acuarelas, que me ha parecido impresionante. Y a mí me trajo recuerdos, aunque el tono sea muy distinto, porque no es la primera vez que trabajas con animación e imagen real, de mis vacaciones. Sí, había algo ahí. Bueno, me pasa que cuando leo el libro y están las historias, mi primera impresión es que yo no quiero ver actores haciendo las historias. Cuando me pongo a pensar en ello, me doy cuenta que para Connor esos personajes son más ideas
qué personajes. Ya la historia tenía suficientes capas como para meter a otros actores ahí en medio. Así que se me ocurrió la idea de la animación. Siempre tengo un amigo que es ilustrador, que es Juanjo Sáez, y siempre hablamos de él nunca dibuja caras. Y entonces en el momento que no dibujas una cara, tú proyectas la cara que quieres. Y esa fue la idea. Dije, vamos a hacer una animación sin caras. También es verdad que a lo largo de la historia los cuentos y la fantasía le van revelando a Conor un sentido más verdadero de la vida. Y fue bonito como las animaciones van siendo cada vez más reales, ¿no? Empiezan en una animación más plana, de acuarelas, y acaban siendo algo parecido al stop motion y finalmente los personajes se meten dentro. Y esa idea de cómo los cuentos cada vez son más reales para el niño, ¿no? Y acaba metido dentro de uno de ellos. Y trabajamos con una gente realmente fantástica de Barcelona que se llaman Headless. Yo llevaba mucho tiempo, les conocía desde hacía mucho tiempo y quería trabajar con ellos desde hacía mucho tiempo, y cuando salió la idea de hacer los cuentos con animación, enseguida nos pusimos en contacto. Hola, buenas. Yo tenía una pregunta para Patrick. Que me gustaría saber cómo fue la creación desde cero a partir del relato de Siobhan de la novela, del libro, cómo fue todo ese proceso. Y luego un poco para J. Sigourney y para ti mismo. Conor O'Malley tiene miedo a confesar la verdad del final. ¿Tenéis vosotros alguna verdad que os dé miedo confesar? That I'd like to share at a press conference. Que quisiéramos compartir en una rueda de prensa. Bueno, no sé. El traductor es australiano, es interesante porque tiene un acento australiano, es curioso, pero le gusta. A ver, la historia detrás del libro, Siobhan Dowd es un hombre irlandés, era un escritor escribió 4 novelas excelentes de ficción para adolescentes. Monster Calls iba a ser la 5ª novela que iba a escribir esta autora. Tenía un principio y una idea estructural. Escribió todos esos libros sabiendo que tenía cáncer terminal. Sabía que iba a morir. Intentó escribirlos cuanto antes posible, de la manera más rápida. Pero murió justo mucho más rápido de lo que pensaba. Pensaba que iba a poder escribir Un monstruo viene a verme. Y compartíamos una editorial. Mi editor vino y me dijo, bueno, ¿consideras tomar esta idea y convertirlo en un libro? Y mi primera reacción fue, probablemente no, porque me preocupa que no puedes escribir un libro en memoria de alguien. Tiene que ser una historia, porque esto es lo que Siobhan Dowd hubiera hecho. Pero su idea era un capítulo inicial, algunos personajes, una idea de este árbol que hablaba y contaba historias. Y aunque era pequeño, era tan rico que se me ocurrieron otras ideas, y la primerísima idea que tuve fue, de hecho, es decir, la sala de estar de la abuela cuando Connor sale de un sueño, una visión, y descubre que ha destruido por completo todos los muebles antiguos de la sala de estar, que para mí es, digamos, lo que centra la historia, porque vemos su enfado porque no puede contar la verdad, como dices tú, y para mí esa es la trampa de cualquier pequeña persona joven. Es bastante mayor para que le cuenten ciertas cosas, pero no lo suficientemente mayor para que le cuenten todo. Aparte de que porque él lo descubre, él entiende exactamente lo que está sucediendo, pero nadie lo confirma y no puede contárselo a nadie. Y para mí de ahí va la historia del descubrimiento de la verdad oscura, que hay una contradicción, que no puede aguantar el dolor, pero a su vez va a perderlo. ¿Cómo puedes reconciliar ambas emociones? Así que para mí ese es el momento donde nos convertimos en adultos. Y yo creo que ese es el momento de adulto, cuando te das cuenta que eres un individuo complejo y puedes creer cosas contradictorias y tienes que aprender a vivir con estas cosas contradictorias. Así que para mí, para la grama... la abuela era un personaje muy importante para mí, porque Connor le ve exactamente como una villana. Es decir, es la madrastra horrible y la bruja horrible, pero nosotros vemos que ella ha perdido a su marido y está a punto de perder a su hija. Y esto
¿cómo puede afectarla? ¿No? ¿Cómo puede afectar a esta persona? Así que era importante para mí. Le vemos desde el principio, de cierto modo, y lentamente empieza a desenvolverse y revelarse, y podemos ver que puede ser difícil, pero no significa que sea malvada. Y Connor, entender su complejidad es un gran paso hacia adelante a la hora de llegar a ser adulto. Con Sigourney hablamos que era perfecto para esto, porque la persona de Sigourney es tan fuerte y tan potente, digamos, y esto realmente es de gran utilidad, porque puedes partir de ahí y puedes empezar a ir por debajo y cambiarlo, y algo te sorprende, y es algo hermoso que funciona al final. Una respuesta muy larga, pero gracias por escuchar. Es muy complicado. Por favor. Oh, sorry. Disculpas. Epa. Buenos días. Enhorabuena para la película, enhorabuena también para el premio de Donostia. Mi pregunta es para la actriz Sigourney Weaver. Me gustaría saber su opinión sobre la tragedia humana de los refugiados en las puertas de Europa. Para acabar con eso, ¿qué hay que hacer en su opinión? Se necesita un monstruo ahí. ¿Y qué nos va a contar? Gracias. Creo que tenemos bastantes monstruos, ya hay suficientes, creo. Hay un buen suministro excesivo de monstruos. Y yo creo que, yo estoy en los Estados Unidos, por supuesto, no hemos dejado entrar refugiados sirios a nuestro país. Es algo que no lo entiendo, pero ha sido muy conmovedor para mí ver que los distintos países en Europa y cómo están intentando afrontar esta cuestión que se convertirá en un hecho de nuestra vida moderna. Grandes olas de personas que se están alejando del caos que puede ocurrir en guerras, etcétera. Todos nos tenemos que ayudar los unos a los otros para descubrir cómo cuidarles a estas personas. No puedo empezar en una cosa que te pueda dar más miedo que ser madre con una familia y no tener una casa, un país, un hogar, vivir en estos campamentos si tienes suerte, y que ningún país me quiere que vaya, que me deja entrar. Para mí sería insoportable. No tengo respuestas, pero yo creo que tenemos que trabajar juntos, porque es algo que creo que va a ir en aumento, y espero con la presidenta Clinton, no lo quiero decir, pero esperemos que desarrollemos, digamos, una actitud un poco más compasiva. He trabajado en Canadá y creo que 25.000 distintos refugiados sirios entraron y les llevaron a los hogares de varias familias canadienses. Y ojalá nosotros acabemos haciendo eso también.